Hola Yamis, buenas noches. Seguimos trabajando con los conceptos de astral y en la reunión anterior lo que hicimos fue un poco vulgarizar el astral, en el sentido de entenderlo presente, accesible, manejable, porque de hecho es así. Es decir, si no, en el astral nos viene desde la tradición, desde el propio nombre de astral, nos viene esta cuestión pseudomística o mística, directamente como un cuerpo inaccesible, que solo los iniciados podrían ver y que solo ellos podrían manejar, lo cual es cierto, porque es un cuerpo, decimos, accesible, pero es un cuerpo que todos estamos manejando. Lo que pasa es que lo manejamos, por supuesto, sin iniciación. Tenemos un entrenamiento con el que lo manejamos. Nosotros, cuando en un momento determinado nosotros nos preguntamos, ¿y este quién es? ¿Y usted quién es para decir eso? ¿Y usted quién es para decretar tal cuestión? ¿Y usted quién es? ¿O cómo se atreve usted a decirnos tal cuestión? Le estamos preguntando qué autoridad tiene, qué investidura tiene, qué personería tiene, qué atribuciones tiene. Es decir, sobre eso que nosotros vemos, porque nosotros, alguien nos podría contestar cuando nosotros decimos, ¿y usted quién es? Alguien nos podría decir yo, ¿no? Directamente en ese sentido. No tendría por qué decir otra cuestión. ¿Usted quién es? Y uno dice yo. Es decir, aquí me tiene, yo soy una persona que le está diciendo. Bueno, pero ¿usted quién es? Bueno, pero, o sea, usted lo sabe, soy yo, lo que fuera. ¿Y qué nombre le doy? Bueno, deme el nombre que usted quiera. Porque si usted ya sabe que soy yo, usted puede saber que yo se lo digo. Ahora, si usted quiere saber cómo me llamo o lo que fuera, o quiere reconocerme para saber quién soy yo, me reconoce por la fisonomía, por el tema, y usted me pone la atribución que usted quiera. Yo lo que estoy haciendo es diciéndole esto. Pero esta es una respuesta insuficiente, porque el otro me tiene que dar una categoría. Y la persona dice, bueno, pero yo ¿qué identidad le doy? ¿En qué lugar lo pongo? ¿Es un advenedizo que se le ocurre decirme tal cosa? ¿Es alguien que tiene alguna experiencia? ¿Es alguien a quien le pueda atribuir algún ascendiente, alguna autoridad, alguna seriedad, ajustamiento profesional? ¿Cómo hago para atribuirle esto? Se lo pregunto. ¿Usted qué es? O ayúdeme a darme parámetros sobre esa identidad. Esa es una pregunta de astral. Deme parámetros sobre eso. Y uno dice, mire, tome usted los parámetros que quiera. Bueno, realmente la persona ahí se encuentra en un punto de qué parámetros le doy. Y esta es una cuestión que tenemos con muchas cuestiones que encontramos en la red. Alguien nos dice tal cosa, alguien nos dice se presenta con interlocución y nos propone, nos dice, nos presenta cuestiones y decimos, ¿y esto qué valor le doy? Entonces tratamos de ver, a ver si está hecho con inteligencia artificial, si es mentira, pero uno dice, bueno, pero podría estar hecho con inteligencia artificial y por ahí ser verdad. Pero bueno, ¿y por qué me lo dicen? ¿Por qué me lo ponen? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué posición yo tomo? ¿No me importa nada de lo que venga de afuera? ¿O hay ciertas cosas a las que le puedo dar relevancia? Es una pregunta a responder. Es una pregunta necesariamente de astral. Porque si preguntamos por la personería, preguntamos por el valor, preguntamos por la autoridad, preguntamos por estas cuestiones en la comunidad, que incluso tenemos parámetros en esto. Tenemos una categoría, dice, el que nos habla de esto, ¿qué? ¿Es médico? ¿Es psicólogo? ¿Es sociólogo? ¿Es político? Nosotros ya sabemos qué le creemos a cada uno, porque uno dice, bueno, sí, el político, y bueno, pero político también es una categoría de astral.
tiene fundamental. Y usted, si alguien lo dijera y no fuera político, además uno dice, bueno, pero ¿usted qué dice? Usted esto, si es político, lo está tal vez proponiendo, lo está diciendo para que lo viéramos a los efectos políticos, o lo está considerando de otra manera. Entonces, todas estas preguntas que nos hagamos y estas calificaciones, estas personificaciones que buscamos son categorizaciones de astral que nos permiten completar la conciencia, instrumentar la inteligencia con estas categorías que son categorías pseudocorporales o categorías de coraza que nos permiten manejar corporeidades de astral. Por ejemplo, si le damos ascendencia, si le damos autoridad, si lo consideramos amistoso o si lo consideramos enemistoso, si lo consideramos productivo, si lo consideramos... Entonces, todas estas cuestiones tenemos categorías. Bueno, nos habla de economía y es un financista, y ya sabemos, o nos intenta estafar, o nos intenta proponer un negocio, o nos intenta... Entonces, tenemos categorías para verlo. Nos habla de la educación de nuestros hijos. Nos dice, es maestro, es docente, tiene alguna experiencia docente al decirlo, o desde dónde lo habla, ¿no? Nos habla de que nos tendríamos que tomar todas las noches un tecito de alguna cuestión. Uno dice, ¿es médico? Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver si el tecito está dicho ahí? No, bueno, digo porque si él lo dice desde una cuestión médica, tiene una responsabilidad puesta desde una ubicación médica, en el cual, bueno, yo también podría estar incumpliéndola, pero a mí me da una referencia para empezar a verlo, estudiarlo, compararlo con otra cuestión, si otros médicos dicen lo mismo, si él dice distinto de otros médicos pero no justifica la diferencia. Entonces, en este sentido, tendremos valores que nos permitirán, muchas veces son valores de coraza, por ejemplo, un título colgado atrás atrás del video, nosotros nos dice algo. Nos dice algo, por lo menos nos dice que el otro dice, y en este sentido está remitiendo a un valor. Después el valor lo podemos dudar, ver, cuestionar, sí, incluso a otros le puede pasar con nuestro valor. Uno dice, ¿y por qué nosotros decimos algo? Cualquiera de nosotros dice algo, y alguien nos pregunta, ¿vos por qué lo decís? Y no, porque se me ocurre. ¿Quién te va a dar importancia a este tema? Si la persona tiene que empezar a ver este tema, y me dice esto porque se le ocurre, que es lo primero que le vino. Ahora, si uno dice, no, mirá, qué sé yo, son mis años de experiencia, en realidad la persona iba a empezar a ver, ¿por qué? ¿Qué experiencia tenés? ¿Cuánto? Ah, y eso es una cuestión matrimonial, ¿qué? ¿Estuviste casado? ¿Tuviste pareja? ¿Tuviste la cuestión? Si es una cuestión matrimonial, por ejemplo, bueno, la experiencia, tenés experiencia, esa experiencia que decís, ¿tiene algún contenido de matrimonial? ¿O de pareja? ¿O de convivencia? Entonces, todas estas cuestiones se pueden ver para ver este título y permitir también la interpretación. Porque nadie va a charlar con alguien que te hable, por ejemplo, de experiencia matrimonial si no la tiene. Y uno la tiene, uno dice, mira, yo a primero le tengo que contar lo que es, lo que ha sido, en mi caso, lo que ha pasado, las experiencias, y en ese sentido, verlo. Digamos, en todo caso, quiero decir que tenemos un manejo de astral que todos tenemos, pero que abordamos sin una explicitud iniciática. Pero muchas personas desde la tradición nos dicen, hay que abordar el astral fundamentalmente por su característica de esencialidad, por su característica abundante. Decimos, es el cuerpo inmediato, podríamos decir, es el primer cuerpo completo.
El astral es el primer cuerpo completo. ¿Qué sería el primer cuerpo completo? El primer cuerpo que tiene átmico, es decir, esencia, identidad, que es causal, que tiene divergencia, diferencia, tiene distancia, tiene extensión, y en esa extensión tiene almático, es decir, que en esa extensión genera involucración, rotación, giro, gravedad, entificación gravitatoria, ¿no es cierto? Y podríamos decir corporeidad. Es decir, en este sentido, estas cosas que tienen átmico, tienen causal, tienen almático, ¿no es cierto?, que se involucran y en sus interacciones funcionales integran cuerpos. Entonces, el cuerpo es átmico, causal y almático juntos, pero en un grado de realización. Porque todo tiene Atman en el cosmos, todo tiene causal en el cosmos, porque está dilatado, todo tiene almaticidad, lo que vemos en el cosmos. Pero ¿y qué es ese todo? Ese todo corporal. Bueno, lo vamos a ver en el astral. Por ejemplo, el astral es la corporidad que nos permite entender, por ejemplo, muchos cuerpos funcionales, como por ejemplo un cuerpo galáctico, como por ejemplo un cuerpo astronómico, un cuerpo planetario. Por ejemplo, la astrología es una manera de entender una ética universal a nivel cósmico. Comprende desde el fondo de las estrellas hasta los planetas y satélites más cercanos. Es decir, es un intento. Uno podría decir, bueno, pero es verdadera, no es verdadera, tiene características, digamos, discutibles o lo que fuera, pero en todo caso vamos a ver que esa corporeidad nos va a mostrar un abordaje que permitirá atribuir cualidades, que permitirá atribuir valores, discutibles, puede ser, pero atribuibles, es decir, considerables, y explícitamente e intencionadamente tendiente a ver el cosmos como una corporeidad. Entonces diremos, la astrología es una disciplina astral, del más alto astral, porque abarca incluso cuerpos en donde presupone una corporeidad en niveles en donde ciertas funciones incluso son tan sutiles que hasta podrían ser discutibles o podrían ser consideradas inmateriales, bueno, pero muy fundante. Por eso decimos, el cuerpo astral es el primero debajo del alma, el primer organizado como corporalmente. Alguien nos dice juez, soy juez. Bueno, ¿y dónde ves el título? ¿Dónde? Bueno, mostrarme el título. Y uno dice, no te puedo mostrar el título, y el título es falso, y el tipo no serlo. Sí, seguro, pero se está presentando a tenor de una categoría. Puede falsificar el título, y yo puedo ser engañado a tener esa categoría, pero lo claro es que está apuntando, y yo también estoy considerando, una categoría de valor, de autoridad, de experiencia, de habilitación, ¿no es cierto?, que podríamos llamar, por encima de la persona, podríamos llamarlo como personería, que es una superpersonificación, pero la persona, digamos, no la superpersonificación como las investiduras, la persona es una categoría astral. La persona, diríamos, también es una categoría astral. Es una categoría jurídica, filosófica, sociológica, que requiere unas cuestiones, digamos, de fineza, de estudio, de determinación, de profundidad, en los cuales hay que tener una especie de iniciación para entender esta persona. ¿No es cierto? El concepto, por ejemplo, de persona en el espacio jurídico es
es un tema, es decir, lleva grandes partes de varias materias estudiar los atributos de la persona, qué es lo que se considera persona, y después los atributos. La libertad es un atributo de la persona, el patrimonio es un atributo, es una característica de la persona. Preguntas, pero tenemos muchas cuestiones sobre el tema de persona. Fíjense, el tema de la persona, de la persona humana, con relación, por ejemplo, a los derechos humanos. ¿No es cierto? Fíjense, la persona, e incluso el valor de la persona, con relación a los derechos sociales. No con relación, por ejemplo, a instituciones como la esclavitud o la libertad. Bueno, con respecto a la responsabilidad social, a la responsabilidad. Si no es persona, puede ser responsable. ¿Cómo relacionar la responsabilidad con la persona y con la personería? Encima, la personería es una persona polideterminada, hiper cargada de propiedades. Entonces, en este sentido, hasta muy concreto y muy tangible, tenemos categorías de astral. Y cuando nos hablan del astral de forma mística, también tienen razón. Porque el astral llega hasta niveles muy altos y nosotros lo estamos manejando en un nivel muy cotidiano. ¿No es cierto? Nosotros decimos, las personas que piensan en el cura párroco, por ejemplo, ¿no es cierto? En un momento determinado, bueno, dicen el cura, bueno, me ayudó, me contó, lo que fuera, pero dentro de esa propia institución, por ejemplo, tiene una carrera iniciática de atribuciones y de grados y de cuestiones que a otro no le importa, bueno, es el cura, ya lo tengo identificado, pero ya eso es una atribución de astral, pero adentro de eso hay todo un viaje de astral que la persona recorre en la interioridad de una institución especializada para ese tipo de viajes. Y que esto no quiere decir que la institución no pueda viciar eso, que alguien no pueda mentirle a la institución y ser un farsante y haber transitado ese pasaje con farsa o con mentira. No tiene nada que ver con eso, porque todo puede ser engañado o simulado. El problema es a qué esencia se apunta. No es que por ser de astral tenemos la garantía de decir es todo bueno. No es así, no podemos identificar cuerpo alto con bondad. No, porque precisamente todos los cuerpos tienen adentro la entidad causal, que es una entidad discriminativa y que por lo tanto tiende a dividir en adecuado, inadecuado, ajustado, desajustado. Es verdad, una cosa que hoy día puede estar mala, pasado podría estar buena, puede ser, pero el criterio de distinción es propio del causal, y desde esa distinción entra en la almatización. Entonces, no tiene nada que ver que en un momento determinado digamos, no, cuerpo alto son buenos, cuerpo bajo son malos. Y en este sentido decir, bueno, pero el Atman, que es un cuerpo alto, no será bueno entonces, porque si es el Señor, bueno, mirá, uno puede, en determinadas teorías, en determinadas visiones, puede verse este tema como un principio de bondad, pero vemos que en muchas visiones es un principio de absoluto, es un principio misterioso, es un principio incognoscible, es un principio de identidad. Se le atribuye una especie de bondad inicial, pero no es propio clasificar al átmico como bondad opuesta a maldad. Es creativo. Recién a partir de causal tenemos esta discriminación que aborda la presentación, lo trascendente, lo inmanente, lo originario, lo derivado, ¿no? Y entonces en este sentido tiene sentido esos discursos, esas atribuciones, esas distinciones, ¿no? Entonces
Lo que entonces concluimos es, concluimos un poco resumiendo esto que venimos tratando desde la reunión pasada. Astral es un cuerpo totalmente visible, totalmente tangible en sus determinaciones más concretas y también extensamente alto, profundo, y abarca unas dimensiones importantes, casi todo lo que consideramos deontológico, todo lo que consideramos ontológico, todo lo que consideramos ético, lo que consideramos verdadero. Es decir, en gran parte la categoría de verdad es una categoría de astral. Que corresponde al tema de la ciencia, sí, es verdad. Pero dentro de la ciencia hay muchas categorías que tienen que ver con astral. El principio de la revisión por pares en un trabajo científico, por ejemplo, es un principio de astral, porque exige determinar la otredad en la paridad, exige ver la distinción de criterios y finalmente eso otorga una autoridad que podría ser ficticia. Eso quiere decir que uno, el controlado por pares, tenga verdad y que los pares que lo controlaron tengan verdad. No, generan una verdad instituida por ese proceso de la revisión por pares. Entonces, y cada uno tiene una personería para ser considerado par. Porque uno dice, par, ¿quién es? Cualquier otro. No, par es otro que también se valida por estas cuestiones. Por ejemplo, ha sido titulado en tal lado, tiene tal experiencia o ha escrito sobre tal tema. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con instituciones de astral y que también llegan a la deontología y también abarcan la ontología, es decir, la propia descripción, la propia determinación de la conciencia requiere conocimiento de astral, requiere imputaciones de astrales, el concepto de identidad, el concepto de diversidad, el concepto de reflexión, ¿no? La estructura verbal de sujeto, verbo, predicado es una estructura astral, claro, porque una palabra de acuerdo a esta ubicación puede generar relaciones en virtud de instituciones. ¿Qué son? Instituciones del lenguaje. Es decir, una palabra verbalizada se transforma en una institución verbo. Pero uno dice, pero ¿y eso qué significa? ¿Que esto puede generar la realidad de esa verbalización? Bueno, en principio la permite concebirla, en principio permite plantearla, ¿no es cierto? Y después, en el lenguaje, seguirá. Uno podría decir, bueno, tal cuestión es una utopía, tal cuestión es una ucronía o es una falacia, ¿no? Pero bueno, en este sentido, uno dice, bueno, pones cualquier cosa en el sujeto, cualquier cosa en el predicado y cualquier cosa en el objeto directo, dice, ¿no es cierto? Tal cuestión utiliza el verbo gargolea al agua. Y uno dice, ¿y el verbo gargolea? Y bueno, pero evidentemente es un verbo, pero gargolea, y puede tener que ver con las gárgolas, y a ver, ¿y qué hacen las gárgolas para entender el verbo? Es un neologismo, sí, pero está utilizado como verbo y cumple una función verbal. En definitiva puede ser una falacia, pero es una construcción astral. Astral, decimos, no tiene que ver con el bien, no tiene que ver con la deontología, tiene que ver con una estructuración corporal que almatiza un campo vibracional, energético, que en virtud de esa gestión corporal de astral
se almatiza en nivel corporal, en ese nivel corporal. Pero el cuerpo físico es una almatización también de determinados elementos, así como el astral lo es en un nivel, el cuerpo físico lo hace en un estado vibracional del que llamamos biológico y que puede estar entre un estado, una vibración que se puede medir. Y decimos, hasta acá lo consideramos físico. ¿No es cierto? Uno dice, ¿los olores son físicos? Sí, son de una vibración alta. ¿Y las microondas son físicas? Y sí. ¿Y cuándo dejará de ser física? Y bueno, hasta la luz es física, ¿no? Podríamos decir. O podríamos decir, no, ya la luz tiene un valor en algún punto transfísico o posterior en vibración. En todo caso, físico tiene que ver con un nivel que determinemos físico en el cual se determinan las corporizaciones. Es decir, trabajar en el astral con las corporizaciones físicas suele ser poco rentable. No es verdad, no podemos meter entre terminales encefalográficas en el cerebro y medir, por ejemplo, la electrónica de los pensamientos. Pero digamos, por eso, por lo menos en este estado, no podemos medir y operar la riqueza de astral. Pero podemos tal vez condicionarla. Le hacemos a alguien una lobotomía y ciertas operaciones de astral le va a costar hacerlas, porque le falta un soporte. Pero esto no quiere decir que todas las operaciones de astral sean físicas y que sean un órgano, ¿no? Porque uno dice, uno puede querer manejar tal cuestión y hacerlo, lo podría hacer con la mano, pero si no tiene disponibilidad o manejo de la mano, bueno, va a ser difícil. Puede tener la idea y pero tendrá que realizarlo con un aterrizaje. Pero eso no quiere decir que un cuadro o una idea pictórica y demás se agote en movimientos de la mano. Bien, en este sentido, entonces tomamos el concepto y con esta materialidad vamos a tratar de vuelta ubicarnos en esta dimensionalidad inferior al astral y vamos a ver una estructura. Para eso vamos a cambiar a una presentación que nos permita mostrar corporeidades. Bueno, ahí estamos, por ejemplo, viendo una corporeidad. No es la corporeidad astral, es la corporeidad del cuerpo etérico. Es un cuerpo pegadito al astral, más abajo, que maneja las corporeidades, la organización corporal, la integración de materias emocionales, actitudinales, posturales, en donde vemos ahí ya cerquito un cuerpo, atrás y vemos como centros que distribuyen las funciones. Es decir, esos centros que vemos allí, redondeando, pero vamos a buscar acá estos centros que vemos aquí, estos centros, si realizan, serían como, por ejemplo, podríamos encontrar, serían como las estrellas de una galaxia. Entre todas conforman la galaxia, pero cada una va a sostener una parte funcional en ella. Bien, esto para mirar una corporeidad, y no estamos viendo la corporeidad de astral. Vamos a buscar algún mapita en donde tengamos una corporeidad de astral. Bueno, por ejemplo, a ver, aquí tenemos los 5 magisterios. Vamos a ver aquí tenemos una especie de mapa del astral que es al mismo tiempo el mapa de un espacio de astral que denominamos templo. Es decir, que al mismo tiempo de apuntar a
a una estructura de astral, nos la muestra desde una estructura material o pseudo material, pero que puede materializarse, pero que también puede comprenderse como un espacio simbólico al que denominamos templo. Porque templo no es solamente una casa, es un espacio simbólico habilitado en determinadas propiedades de astral. Entonces, en este sentido, una casa puede transformarse en templo en el sentido de que se habiliten funciones de astral específicas en esa casa, suficientemente explicitadas, ¿no? para poder atribuir la explicitud de templo. Entonces, por ejemplo, en esta casa tenemos la entrada. Aquí tendríamos la entrada. ¿Ven que eso tiene forma de una entrada? Y allá tendríamos el fondo, que como vemos a veces en templos, en iglesias, en muchas instancias, tiene un fondo, pero que es en realidad como si fuera la proa de un barco. Es decir, es el fondo hacia el cual avanza el camino de la casa. Como que, si bien esta es la entrada, este que vemos aquí es el... Para que vamos acá, vamos a liberar este puntero. Acá. Entonces, si ven, aquí tenemos la base, aquí arriba, ahí tenemos el destino. Es decir, que tenemos un camino, un espacio, en donde tenemos al mismo tiempo, hay un recinto, podríamos decir, está involucrado entre esas paredes, esa pared izquierda más celeste y esa pared derecha más amarilla, ¿no? Pero tenemos paredes laterales, pero entre la pared de entrada y en la final tenemos en una como el inicio y en la siguiente tenemos como la finalidad. Pero esa finalidad a veces es la causa por la cual entramos en el templo, es decir, que ese es el objeto y como tal está en el fondo y entonces el recorrido en el templo representa el camino entre la entrada y el objeto, por lo cual podríamos decir en los sistemas de causas aristotélicos diríamos el occidente, que esta sería la puerta de entrada, es la causa eficiente, porque uno tiene que entrar necesariamente para empezar a recorrer el camino. Y si vemos este recorrido entre uno y otro como un camino, el occidente y la puerta de entrada sería representativo de la actitud de ponerse en camino, de la actitud de iniciar, de abordar, de tomar. Por eso occidente es como la gran base inicial. Es en la descripción de astrales se le relaciona mucho con la figura del iniciado en sí, en el tránsito concreto del abordaje del mundo como iniciación, del abordaje de su vida como magisterio de transformación. Por eso Occidente tiene en este sentido una doble cuestión en el sitial de Occidente, que lo vamos a verlo aquí, el sitial de Occidente. Tiene un arco, que es el arco de una puerta, y en el medio un león. El león representa la virtualidad de esa puerta. Representa que esa puerta es una puerta cargada. ¿Y qué sería cargada? Tiene una carga simbólica. Por lo cual, pero todas las puertas lo tienen, porque una puerta puede abrirse o puede cerrarse, ¿no? Y en este sentido, esta función de estar abierta o cerrada, entre medio hay montones de abierta para pasar, abierta para salir,
cerrada para pasar o cerrada para salir, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cárcel, ¿no es cierto?, es una puerta cerrada para salir, pero fue abierta para entrar, ¿no? Cuando a alguien le ofrecemos nuestra casa, es decir, tenés mi casa a disposición, ¿qué le decimos? Tenés el occidente abierto. Entonces, este león, que está aquí en la puerta, flotando en el medio, representa de alguna manera como la voluntad de la puerta. Si nosotros en un momento determinado, esto pasa con la casa, pero pasa con si queremos entender a alguien. Si en un momento determinado le damos un crédito como para poderlo escuchar, entonces tal vez podemos empezar un diálogo con alguien. Pero si en un momento determinado lo que tenemos es una animadversión que lo único que nos hace es oponernos, pelearnos y enojarlo, ¿no? Como en un momento determinado este león aparece por ahí muy, muy cordialmente. No siempre aparece como un pato Ica que a uno lo saca del bar, ¿no es cierto? Así como a los borrachos, balanceándolo y lo tiran en la puerta. No, muchas veces, normalmente. Nosotros, muchas veces, estas cuestiones que decimos, no, bueno, con esta persona no podemos tratar, lo decidimos en la mente. Decimos, no, ¿y qué hacemos? Y bueno, la próxima vez o nos lo llamamos o dejamos pasar el tiempo. Eso representa una voluntad del león con la que abrimos la puerta. Es decir, entonces uno dice, bueno, si yo lo estoy llamando todos los días, le estoy abriendo la puerta. Si yo me dice tal cosa y le contesto, le estoy abriendo la puerta. Pero, concretamente, cuando le abro la puerta, por ejemplo, se comporta agresiva, jorobadamente, difícil, bueno, en un punto, dice, bueno, en algún momento determinado puede procesarlo, pero en este punto me disturba mucho y bueno, veré mañana o pasado, veré cómo hago, bueno, por ahora, bueno, seguiremos de otra manera. Entonces ahí vemos, ese león administra la puerta y dice, bueno, no por ahora, esperemos, ¿no es cierto? No nos apresuremos. Bueno, es una puerta cerrada, pero tampoco, es una puerta, uno podría decir, no activada, no, es una puerta que uno dice no expuesta, es una puerta que puede desaparecer, ¿no es cierto? Prescindirse. Entonces hay muchas operaciones, todas estas operaciones de administración de la puerta están manejadas en este león que vemos allí en el medio, que juega desde la función más hospitalaria hasta la función más extremadamente hasta hostil, ¿no? Por eso esa figura, ese hospedero, custodio, al mismo tiempo, que administra las posibilidades de la puerta y consecuentemente el acceso al recinto, al camino y demás. Esto es así en todas las vidas. Pero en un templo eso requiere un trabajo instrumental, una formación en elegir las operaciones, podríamos decir, del pórtico, ¿no? Y en este sentido, ese magisterio del pórtico necesita, para manejarse, el acceso de un montón de magisterios interiores, de otros principios de astral, porque dice pasar, ¿para qué? No pasar, bueno, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Y para qué también no pasar? Porque uno dice, vedar el tránsito a tal persona. Bueno, o sea, un patovica en un boliche lo sabe, y no, porque se toma 3 copas y hace lío. Se pelea con el primero que lo mira, porque el tipo dice, ¿qué te pasa? Y ahí nomás ya tenés un lío. No, vos lo ves tranquilito, pero dejalo pasar, dejalo acceder a la barra y vas a ver que nosotros ya lo vimos un montón de veces. Y eso del verlo un montón de veces es una cuestión que adentro, por ejemplo, se va a llamar, adentro de las cuestiones del templo, la memoria, el de la experiencia. Y el de la conveniencia y de dejarlo pasar y demás, y el cuidado del ambiente internamente, puede tener que ver con el magisterio del tesoro, puede tener que ver con la calidad de la vibración.
que se mantiene adentro, porque si dejas entrar a un agresivo, te arruina cualquier brillo que quieras, cualquier cosa que quieras instituir. El tipo la rompe y la destruye, la reduce, la aniquila, podríamos decir, la hipercondiciona a su condición, y entonces deja que muchas cosas no se puedan cumplir. Por ejemplo, adentro el hospitalario, otro magisterio que ahora lo vamos a ver también, el hospitalario nos puede decir, pará, decirle al patovica de la entrada, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir a nivel de templo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, decirle a tu hijo y demás que en vez de invitar a ese amigo, que vea la cuestión de manejarlo, porque mirá, ya va 3 veces que viene a casa y fíjate lo que pasó. O decirle al encargado de la cuestión, porque mira, ¿qué es lo que pasó? En un momento determinado está rompiendo la hospitalidad que tenemos que darle a la gente. Es decir, cada gente que se sienta en una mesa, tenemos que darle por lo menos la garantía de que en esa mesa no lo van a molestar, si ella no molesta a nadie, y que bueno, y que puede estar tranquila, pacíficamente, disfrutando y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tipo inició la cuestión con el novio de la señorita esa que estaba en esa mesa. Terminaron a las patadas, y resulta que esa señorita la pasó muy mal. Y nosotros en este sentido, aparte de que en el tesoro no logramos mantener una armonía dentro de nuestro local, en este sentido terminamos siendo poco hospitalarios en el local con una persona, ¿no es cierto?, que venía a pasarla bien, a estar con el tema, y se ve agredida, entonces afecta valores hospitalarios. Entonces, y bueno, pero ¿y cómo sabés que afecta a valores hospitalarios? Y mirá, lo sé porque pasó la vez pasada, pasó la otra vez, y el otro día, mirá, menos mal que nos dimos cuenta antes, fuimos, lo convencimos, tal cosa, y bueno, y lo pudimos derivar, pero si no hubiera pasado lo mismo. Es decir, que tengo experiencia para el tema. Ese magisterio de la experiencia internamente se llama el magisterio de la memoria. Es una cuestión que permite tomar experiencia. ¿Se puede equivocar la memoria? Por supuesto que se puede equivocar. Bueno, no era bueno, le apliqué a esto una categoría que le aplicábamos a otros que se ponían borrachos. Y bueno, como también se ponía, entonces bueno, ya nos fijamos, digamos, no sea que haga lo mismo de otro. Bueno, pero vos le estás aplicando a una memoria de tal cosa, pero puede tener una borrachera alegre, y sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo la experiencia de otros y de otros y de otros, que sí, muy alegre, muy divertido, porque lo pone bien, pero en el momento en que le agarra mal la cuestión, te hacen un desastre. Pero vos no sabés que en vos decís que esto lo sacás de la experiencia, pero lo sacás de la experiencia de otros, no con te podés equivocar, sí, me puedo equivocar, pero igual estoy haciendo una operación de experiencia. Es decir, todo eso, el equivocarse con la experiencia, el no equivocarse con la experiencia, el atribuir unas experiencias a otro ámbito de aplicaciones, el clasificarlas, al recordarlas, el removerlas, ¿no? Porque a veces las experiencias de pasado, a veces no nos sirven para el presente, las cosas han cambiado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, uno tiene fíjense, por ejemplo, en el templo comunitario, lo que ha pasado con las cuestiones de género, que en un momento determinado, determinadas personas se veían excluidas de la vida social. Y uno lo podía juntar en el tema de la memoria, en que ya se sabía. Y no, si ya se sabe, mira cómo se trata a fulanito, cómo vienen tratando a fulanito, a menganito. No. Esto está fundado en la experiencia. Dice, sí, pero esa experiencia puede cambiar. Es decir, no quiere decir que porque sea de astral, que sea por un sitial del templo, sea bueno. No. El bien en el templo se genera de otra manera. No es que los magisterios sean todos buenos. No. Son específicos. Son cualidades situadas. Es decir, son locaciones impostables, ¿no? Ahora vamos a encontrar esto que analizábamos en cada uno de nosotros como la impostación, y lo vamos a ver en el templo. Por eso en el templo sus lugares se llaman sitiales.
Y cada sitial es un lugar preformateado de impostación ceremonial, ¿no? No es totalmente la impostación personal, la impostación que uno le, ¿no es cierto?, le salga. No, no, es una impostación que uno trata de parametrizar. Y bueno, pero yo, suponete, me pongo en el sitial de juez, no sé si existirá un sitial de juez, pero no es cierto, digo, pero me pongo en el sitial de juez, pero me subo al sitial de juez, y no puedo hacer yo, no puedo ser yo, independientemente de lo que diga el sitial, ser yo, como se me ocurre a mí. Y aprovecho este tema y me toca, viene al que le tengo bronca por esta cuestión, y aprovecho y digo, vení, que te voy a sentenciar. Y entonces ahí le bajo, a vos te voy a deconstruir, porque necesito para comprender tu cuestión, entonces hace una operación, bueno, ahora entiendo, te califica, te dice, se te enoja, y en un momento determinado te baja sentencia, y uno dice, bueno, te generó una cuestión y te sometió. Es decir, no podría, porque bueno, yo soy, si me pongo en el sitial de juez y ejerzo en el sitial de juez, ¿puedo hacer tal cosa? Bueno, sí, tal vez podrías, si otros sitiales no se dan cuenta. Pero si el custodio, si el sitial de la custodia se da cuenta y dice, no, mirá, este está siendo de juez, pero no tiene el cargo de juez. No, ¿cómo no lo tiene? Y porque no está reconocido. La custodia es el lugar de la institución. La custodia es el magisterio que se fija en las cuestiones, en los verbos institucionales, en las cuestiones que determinan estados. Por supuesto, es un magisterio tremendo porque te quita entidad y no tenés institución, no tenés donde inscribirte, y es un magisterio que, por supuesto, corresponde, ¿no? En gran medida la hospitalidad corresponde a ciertas funciones de la justicia, corresponde a ciertas funciones de la policía, del orden, de la administración, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante que no se mande a hacer, yo digo que vos no existís. Y uno dice, pero ¿por qué? No, porque se me ocurre. Es decir, si ese sitial se maneja así por lo que se me ocurre y ahí instituye a quién y desinstituye. Nosotros, como a veces vemos en el tema de la política, a veces vemos que en un momento determinado encontramos, en este momento es muy ejemplificador, ¿no?, de los abusos de Astral, ¿no? En un momento se toma una posición y se directamente se insulta a los otros y dice, ustedes son, y no es necesario justificar nada. Es una posición que descarga una desinstitución y de eso pretende construir Astral. Peligrosísimo, porque establece la desinstitución, establece el insulto, establece la desvalorización, la calificación, la estigmatización, la marginación, el desconocimiento, el miedo, ¿no? Fíjense, la custodia social, ¿cómo maneja esta cuestión frente a los reclamos sociales? En un momento determinado alguien puede estar reclamando cuestiones valiosísimas, hospitalarias, como los jubilados en la plaza, ¿no? Y en un momento determinado dice, no, porque están pisando el césped. No, porque eso están pisando la calle. Lo que fuera, con orden. Pero están, como lo vemos en nuestra ciudad, están desarrapados, están desasistidos, están buscando la subsistencia. No, acá el orden es lo más importante. Incluso uno puede decir, la propiedad privada. ¿Tiene propiedad privada? No tiene propiedad privada, tiene necesidad. No, mijo. Primero la propiedad, después la propiedad, después. Eso es marginalidad. Bueno, eso es una custodia que instituye, desinstituye en virtud de una cuestión. Dice, pero ¿y el valor de la necesidad, el valor de la cordialidad, el valor de la humanidad, el valor hospitalario, por ejemplo, el valor tesoro, en el sentido de que todo el mundo tenga acceso a los bienes de la comunidad? No, mi hijo, no. El que no tiene posibilidad no tiene derecho. Entonces, ¿cómo va a querer pretender acceder a los bienes? No. El tema es exclusión. Entonces,
precisamente el magisterio opera en la exclusión. Bueno, aquí tenemos el primer sitial de templo. Y el primer sitial de templo que llamamos sitial vectorial. Este sitial en el templo se manifiesta como vectorial, decimos porque tiene esta dimensión vertical que relaciona al sitial de Occidente con el sitial de Oriente. Esto es un vector y responde dentro de este nivel, si bien ya estamos por supuesto en cuerpos que son almatizados, todos están almatizados, pero ciertos niveles del astral representan condiciones de los protocuerpos superiores, como por ejemplo del causal. Aquí Occidente, Oriente manejan el vector causal dentro del templo. Pero dice, pero si el templo ya tiene también el almático, sí es verdad, pero dentro del almático representan como una profundidad causal, ¿no? Y también podríamos decir que el Oriente, solito, como uno, podría representar la unidad átmica primitiva. Pero el Oriente solo, a nivel de astral, no hace nada. El Oriente solo, a nivel de astral, no hace nada. Porque a nivel de astral tenemos una corporeidad. El Oriente, por fuera del cuerpo astral, es un protocuerpo que denominamos almático. Pero en el astral no hay un Oriente solo, ¿no es cierto? En el astral el Oriente se integra corporalmente al causal, al almático, en una dimensión corporal. Entonces en el astral, la dimensión corporal es la astral, podríamos decir la dimensión mental superior, ¿no es cierto? El astral, y en esa dimensión el Oriente ejerce una función. Pero esta función en el astral apunta a una protofuncionalidad átmica. Es decir, como si el Oriente pudiera estar solo, ¿no? Esta es una cuestión, a veces es un error que incluso pasa en el astral. Muchas veces se piensa que los maestros podemos hablar solos. Que si uno está en una función de maestro, anda, habla vos, yo después te contesto. Anda, habla vos, decí lo que vos quieras, yo te escucho, te fijo. Y realmente le estamos quitando la corporeidad astral. Si nosotros dejamos a un maestro hablar solo, en nuestro sistema no ingresa. No lo podemos ni siquiera considerar, porque no tenemos un vínculo, no hay un vínculo, un camino, un entendimiento. No, tenemos una cuestión que podría tenerlo a él hablando solo allí y a nosotros con nuestra puerta cerrada. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se enoja? Dice algo que a uno no le gusta. Habla del, qué sé yo, no sé, del hinduismo, y no con frases que a uno no le gustan. Entonces, ¿qué pasa? Le cierra la puerta. Primero se enoja, después en un momento determinado le cierra la puerta y por supuesto después no pasa nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ingresar a un espacio vectorial, a un espacio de transformación, a un espacio de reflexión, si en un momento determinado tiene cerrada la puerta por el enojo o por la no consideración, por ahí, ¿qué dirá ese? Y lo mira desde un lado distante, en donde puede activarse muchísimas de las funciones de cierre, a veces como la envidia, el odio, la resistencia, ¿no es cierto?, en determinadas cuestiones que son funciones que activan el que ese león del pórtico, ¿no es cierto?, se comporte cerrando la puerta, se comporte como algo que asusta, ¿no es cierto? Entonces, y concretamente, ¿qué uno va a lograr? Es que, porque los maestros también tienen una cuestión, entienden lo que son las puertas cerradas. Entonces, en un momento determinado, dejarán de proponerte puertas abiertas. ¿Por qué? Porque si tienen que elegir, si tienen que ver y demás, ¿no es cierto? Muchas veces dicen, ahí donde
donde hay escucha, podríamos decir, hay un espacio. Donde hay un cierre, donde hay odio, es muy difícil entablar, porque hay una puerta cerrada. Hay resistencia, a veces hay miedo, frecuentemente hay odio, a veces hasta hay asco, repugnancia, cerrando esa puerta. Entonces, son puertas que se hacen muy difíciles de abrir. En nosotros, guarda que esto lo manejamos nosotros. Todos nosotros tenemos una puerta de acceso a nosotros, que lo maneja nuestro asco, nuestra bronca, nuestras expectativas, nuestros deseos, ¿no? Fíjense ahí que fácil a veces, o intentan abrir nuestra puerta, que nos dicen, el secreto que no quieren que conozcas, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones y demás ganan dólares y demás, no quieren que vos lo conozcas, pero nosotros te lo revelamos. Y uno dice, a ver, ¿cómo es? Y bueno, hacé clic acá y fíjate, vamos a dar una conferencia gratuita. Y uno dice, bueno, entramos, a ver, vamos a ver hasta dónde. Ahí, bueno, te ofrecemos tal cuestión. Son todos caminos que nos hacen abrir nuestras puertas. Ahora, si uno ha tenido una experiencia y decir, no, todos estos son chantas, te ofrecen una cuestión, pero en realidad lo que te quieren es vender otra cuestión, y uno dice, y aún vendiéndote esta cuestión, y uno lo hace, no, hay que ver la operatividad de eso, la funcionalidad es muy distinta, ya tengo la experiencia, pero podría estar equivocada, ¿no es cierto? Como en el caso del borracho de la puerta, podría estar equivocada con y bueno, sí, pero también yo elijo una posición de la custodia. Bueno, pero entonces cada magisterio representa una impostación. Si vos tenés una impostación en un magisterio, esa impostación te condiciona. Claro, por supuesto. Las impostaciones en los magisterios, porque los magisterios son sitiales impostativos, que tienen una impostación formal y tienen la posibilidad de una impostación personal a nivel de personería y una impostación personal a nivel de persona mundo, no a nivel de persona magisterio, ¿no? Y que desde ese lado pueden producir un discurso que se llama fórmula de los magisterios, si se hace instituyéndolo en los magisterios, o fórmula de mundo, porque uno dice, bueno, en este tema, dice, te ofrecen tal cuestión, mirá, la experiencia. ¿Y qué experiencia? Y no la experiencia de, qué sé yo, del pasado. A mi abuelo le pasó esta cuestión y bueno, esta experiencia ya nos dio a toda la familia. El tema por ahí a veces es una experiencia de mundo, es una experiencia familiar. Pero hay conceptos de mundo que vienen instituidos, como por ejemplo, no, mirá, si tiene tal pretensión de género, no es persona confiable. O como dijo alguna vez uno de nuestros presidentes, que lo puede decir en el mundo, dijo, las personas de género son pedófilos, y eso se queda demostrado por el solo hecho de ser personas de género. Una barbaridad, una locura, pero está fundado, digamos, precisamente en alguna cuestión que alude a alguna cuestión en la memoria, alguna cuestión en el tema de, si dice esto es porque tiene alguna experiencia. El magisterio de la memoria, que lo tenemos acá, que está aquí, a la izquierda del oriente, es el magisterio justamente del recuerdo, de la acumulación de experiencia, la secretaría. Es decir, bueno, en algún lado había un sketch de algún tiempo, creo que era Vicente Rubino el que lo decía, ¿más dónde lo encontraste escrito? ¿No? ¿Dónde lo encontraste escrito? Y bueno, el magisterio de la memoria es el que anota y el que escribe. Y en ese sentido es el que hace la historia. Y si uno tiene un magisterio de la memoria que está generándose, digamos, que está generando historias, podría escribir incluso la historia futura. ¿No? Porque bueno, también es el que escribe una ley, también es el que escribe un decreto, también es el que resuelve las letras de un discurso, ¿no? Entonces el punto es que de ahí toma una gran gravedad de astral el que alguien instituido de astral, porque decimos una presidencia, una representación, tiene una
una cuestión, la representación de la comunidad, del templo, podríamos decir, comunitario, por más que uno no lo entienda como templo comunitario. ¿Dónde se entiende el templo? El templo se entiende cuando uno tiene en ese cuerpo astral el entendimiento corporal de los factores sociales, comunitarios y demás, y desde ese entendimiento corporal entiende las funcionalidades de ese cuerpo social, en donde no es solamente para ese cuerpo social dicto una ley y todo el mundo obedece esa ley, y si no me subo alto y grito y lo digo, y si no lo digo más alto y encima asusto, porque eso solamente va a instituir la cuestión. Como si alguien diría, bueno, mira, para si queremos cambiar esta sociedad tenemos que escribir una ley distinta y hacer que se cumpla con la custodia. Entonces agarramos dos magisterios, decimos, bueno, quitamos toda la legislación previsional, jubilatoria, asistencial, la quitamos, la memoria. Hacemos una ley Pozo, y la ponemos ahí. Entonces hacemos la ley Pozo. ¿Qué es eso de la ley Pozo? Bueno, es el paso siguiente de la ley base. Es decir, ahí donde había cosas que fueron reducidas a las bases, ahora vamos a dejar un agujero. ¿Por qué? Porque es mejor. Entonces, y lo escribimos y logramos la aprobación. ¿Cómo logramos la aprobación? Bueno, eso. Podríamos tocar algunos otros magisterios. ¿No es cierto? Y después de eso, una vez que está la ley, dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos al magisterio de la custodia y le decimos, bueno, ponemos inversión en lo militar, inversión en los recursos de fuerza, y le decimos avance allá. Entonces la gente no puede pisar la vereda, no puede no puede pisar la calle. Entonces al que pisa la calle, aunque sea por cuestión, proceda de esta manera terrible. Entonces la custodia se somete a la ley directamente, ¿no es cierto? Y uno puede hacer un desastre uniendo esos dos magisterios y olvidándose, por ejemplo, de que existe un magisterio de la hospitalidad, olvidando de que existe un magisterio de la armonía, olvidando de que existe un magisterio del ceremonial o del ideal, olvidándose de que existe un magisterio del tesoro, que es el magisterio de la participación en los bienes sociales, en los bienes del templo. ¿No? Uno dice, no, una ley y recursos para que se cumpla. Con esto me basta. Sí, por ahí te basta a vos, pero ¿le basta al cuerpo social? Esto es una pregunta que se puede hacer cuando nosotros entendemos el espacio corporal como un espacio de templo, y entonces vamos a ver desde ese lado la homeostasis, el valor de los recursos brillando dentro del templo. ¿Y qué es ese brillo dentro del templo? Que está está a nivel, aquí lo señalamos con este brillo, ¿no? Poniéndolo entre medio del tesoro. En un lado, el tesoro es el aurum filosófico, es la belleza, el bien, la disponibilidad la disponibilidad de la vida, la salud, ¿no? También, y la armonía. Es decir, ¿qué sería la armonía? El equilibrio armónico de todas las funciones. Es una especie de oriente desde la justicia, desde el alma. Es una especie de super representación del oriente, que es este de aquí, ¿no es cierto? Pero a nivel de la circularidad almática, o en este caso como órgano del astral, ¿no? El alma es, podríamos decir, una concurrencia que tiende a la armonía, pero en el astral la armonía está representada por un sitial específico que representa en la corporeidad astral esta armonización de recursos que implica la concentricidad del alma. Entonces, con esto, entonces establecemos un primer nivel
un primer nivel vectorial en el templo, que a ver si tenemos algún gráfico que nos muestre esta relación a nivel de templo. Bueno, aquí no tenemos, pero sería como si fuera una sola columna, una columna entre Oriente y Occidente. Occidente sería como la base de la columna, Oriente podría ser el capitel, ¿no? Una columna en el centro, nada más. En este punto se agotaría este camino del templo en un vector que va de Oriente y Occidente, que es el camino central de los templos. Es decir, si nosotros vemos un templo, vamos a ver una entrada, y en el templo que se organiza vectorialmente, porque hay templos que ya se organizan solamente centralmente, ¿no es cierto? Entonces, este punto de Occidente puede estar en el centro del templo, ¿no? Aquí ese centro en el templo lo representa la armonía, que es una nueva reinstitucionalización del átmico a nivel de astral. Entonces, pero bueno, ese es el camino central de la nave del templo. Así que el templo también puede verse como una nave en donde la popa es el occidente y la proa es el oriente. Es decir, que hay un sentido progrediente de occidente a oriente, pero también hay un sentido de oriente a occidente, como se ve en cualquier diálogo. ¿No es cierto? En este sentido, recién lo decíamos en este sentido, si uno se quiere manejarse en este sentido vectorial con la palabra de un maestro, el tema de dar respuesta, de dar contención, de contestar, de decir algo, de no dejar esa palabra sola, implica la constitución del vector, ¿no? Para uno y también para el otro. Porque si lo estamos convirtiendo en una corporeidad, tenemos una corporeidad mutuamente gestionada. Es decir, que el par discípulo-maestro, en un sentido, maneja una riqueza muy amplia de posibilidades de gestión en sus dos funciones. Pero mucho más, por supuesto, cuando se gestionan en la explicitud de una circularidad corporal, como lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, nos salteamos aquí ese pilar entre Occidente y Oriente porque no encuentro ahora un gráfico para ejemplificarlo, pero es muy simple, es una columna sola, no están estos dos pilares, una columna entre Occidente y Oriente. Pero tenemos algunas otras relaciones. Por ejemplo, vamos a ver aquí, aquí la relación, por ejemplo, de los sitiales triangulares. Los sitiales triangulares son Oriente, Occidente y armonía. Es decir, que tienen que ver con una triangularidad entre estos dos sitiales. Y decíamos, ¿se acuerdan que decíamos que armonía representa la almaticidad? El alma representa la función circular almática en el astral. Occidente representa el vector de la diferencia en la columna causal Oriente-Occidente, el vector de la diferencia. Y el Oriente representa el extremo posicional en la columna de la diferencia causal, y en el almático representa en el átmico representa al átmico mismo. Es decir, esta trilogía que se realiza en el almático a nivel de protocuerpo, pero que en el astral tiene una organicidad corporal, un órgano del astral, órgano, coraza, ¿no? Aquí lo vemos a través de un sitial y vemos, el sitial es la coraza de esa representatividad en el nivel del astral de la circularidad y de la concentricidad almática, que tiene las galaxias, que tiene todo lo que rota, gira, se estructura en torno a gravedad, a una gravedad simbólica. Entonces ahí representamos la almaticidad. ¿Qué es la almaticidad? La armonía, como sitial en el astral, ¿no? Por ejemplo, la armonía en el físico, en el cuerpo físico, lo podríamos llamar la salud.
No, uno dice, bueno, el cuerpo físico, podríamos decir, bueno, uno tiene un conjunto de organismos. ¿Y cómo llamamos cuando todos los organismos funcionan bien, almáticamente, correctamente? O cuando funcionan mal, ¿qué se afecta? Y bueno, es un estado que podríamos llamar el sitial de salud en el cuerpo físico, que es uno de los sitiales, pero el sitial tiene un montón de cosas, tiene órganos, tiene muchas, es un sitial mucho más complejo, ¿no? Los sitiales físicos, ya a medida que nos vamos moviendo el físico, las cualidades de los sitiales se complejizan, se hacen más ricas, más determinadas, más multiplicadas. Pero bueno, en cada uno de los cuerpos, en cada una de las capas corporales, vamos a ver diversos. Aquí vemos un corte de los niveles corporales entre el Atman y el cosmos. Es decir, aquí podríamos ver que los primeros aquí centrales, en el medio, en el centro estaría el Atman. Átmico, causal, aquí nomás, almático, aquí nomás. Y el astral estaría aquí en el medio, no sé si lo podrán leer ustedes, por ejemplo, lo vamos a ver aquí. A ver, aquí vemos el astral. El astral lo podemos encontrar aquí. Aquí. Átmico, causal, aquí tendremos el almático, y aquí, por ejemplo, tendremos el astral, ¿no? En esta presentación corporal. Pero tenemos un montón de otras corporeidades que aquí se representan como cuerpos cilíndricos, pero que en todo caso todos los cuerpos están reunidos en una concentricidad, ¿no? Pero en un nivel vibracional determinado. Entonces, en este sentido, el astral establece una propia corporeidad circular en la cual se ven las funcionalidades de sus órganos sitiales, que advertimos a través de su posibilidad de impostación, por lo cual son corazas impostativas, pero la impostación permite poner en la coraza, en ese nivel de coraza, en ese sitial, a la persona, a la personería y a la persona, es decir, a la persona en todos sus grados de atribución. Entonces, bueno, aquí tenemos estos niveles corporales. Vamos a volver al sitial de la entrada de templo. Decimos, este es el administrador de la puerta. Pero vamos a ver un poquito, los 5 sitiales fuera de este vector, vamos a ver a los 5 sitiales magisteriales. Aquí tenemos a los 5 sitiales magisteriales, los llamamos sitiales circulares. ¿Por qué? Porque son los sitiales que en el templo se manifiestan como los sitiales que ocupan lugares en el círculo. Es decir, fuera de estos, la armonía ocupa un lugar medio que flota en el medio, en una cuestión vista desde arriba, la vemos en la columna de la izquierda, en la columna descendente, en la columna digamos de la memoria hospitalidad, pero en realidad en el centro de los centrales circulares la armonía, como decíamos, representa el equilibrio. Fuera de la armonía, estos 5 sitiales se encuentran en las columnas y no son los vectoriales. Es decir, los vectoriales, decíamos, son occidente-oriente, que representan ese vector causal a nivel del astral, ¿no es cierto? Ese vector causal a nivel del astral. Pero que acá se me fue el puntero. Esperen, un segundito que se me escapó el puntero. Acá está. Entonces, el tema es este. Entonces, aquí tenemos armonía. El oriente acá no aparece, y no aparece tampoco el occidente. No aparece ni el oriente ni el occidente, pero aparecen hospitalidad, custodia, tesoro, hospitalidad,
memoria, custodia, tesoro y ceremonial. Entonces los vemos aquí. Los sitiales serían los circulares, sacamos armonía, que decíamos, armonía es un sitial que está flotando encima y es realmente central, pero en esta circularidad externa está memoria, hospitalidad, ceremonial, el sitial del ideal, tesoro y custodia, ¿no? Entonces estos serían los 5 sitiales que se llaman específicamente magisteriales. Se llaman específicamente magisteriales, que son los sitiales que representan, podríamos decir, a las funciones almáticas. Porque los otros sitiales, que son los vectoriales, representan a las funciones causales y átmicas. Entonces, los sitiales circulares, que son los que representan a la funcionalidad circular o almática, están jerarquizados específicamente porque son los magisterios que representan las funciones del alma en el astral, ¿no? Entonces, vamos a tomar ahora la atribución de estos 2 sitiales, que es uno, la custodia y la hospitalidad, custodia y hospitalidad. Fíjense que la entrada del templo estaría por este lado, entre custodia y hospitalidad, ¿no? En este esquema circular. Vamos a ver, van a ver, la custodia tiene a la derecha, a su derecha, el occidente, dije, me equivoqué. El occidente se encuentra entre custodia y hospitalidad. El occidente estaría por aquí y tiene a la derecha, a su derecha, a la custodia y a su izquierda a la hospitalidad, parado desde la puerta del templo, ¿no? Mirando al león del pórtico desde afuera, tiene a la derecha a la custodia y a la izquierda a la hospitalidad. Vamos a situarnos en el esquema de templo, y aquí tenemos al sitial de la custodia, al sitial del occidente, y vemos que tiene a la derecha a la custodia y a la izquierda a la hospitalidad. Y para entender desde occidente, que es el sitial que recién entendíamos, a la custodia y a la hospitalidad, podríamos decir que en lo que a occidente respecta y en lo que al templo también respecta, mirado desde occidente, el ceremonial, los sitiales, el sitial de la custodia y el sitial de la hospitalidad, son aquellos sitiales que administran las funciones de la puerta del templo. Son los sitiales que administran las funciones de la puerta del templo. ¿Y cuáles serían las funciones de la puerta del templo? Bueno, las funciones de la puerta del templo serían, si es una puerta, es para pasar, pero también es para cerrarse. Entonces, en un momento determinado, podríamos decir en este punto, la custodia puede manejar de estas funciones, por ejemplo, prevalentemente, ¿no es cierto?, el permitir también y el impedir, ¿no es cierto?, el patobica de la puerta del boliche, digamos, en un momento determinado, cumple las funciones de a este lo dejo pasar, a este no lo dejo pasar. Una función de la custodia, ¿no es cierto? Resuelve, por supuesto, se tiene que hacer impostado en razones de la custodia, y para esto ya sabíamos, la custodia tiene que tener una integración con los restantes sitiales, porque si la custodia se vuelve loca y dice no dejo pasar a nadie, ¿por qué? Y porque se me da la gana de que no, y bueno, estamos en un problema y pone en funciones, en problemas a toda la corporeidad del templo. Entonces, bueno, custodia puede permitir o puede impedir. Y hospitalidad puede, de alguna manera, ejercer en estos impedir y permitires, las funciones que permitan el ingreso al templo,
que permitan la salida, que permitan la libertad, que permitan las funciones que tengan que ver con la hospitalidad. Y custodia con las funciones de custodia. A veces pueden concurrir y ejercer la misma función tanto uno como otro, sí. Porque, por ejemplo, la hospitalidad, si dejamos entrar a una persona que procede mal con relación a la homeostasis del templo, podríamos alterar la hospitalidad del templo. Y la hospitalidad podría decir, bueno, tenemos que proteger la hospitalidad. Entonces, en este sentido, podríamos decir, deberíamos proteger y deberíamos cuidar. Entonces, muchas veces la cuestión de la defensa de la inmunidad es una cuestión hospitalaria y al mismo tiempo es una cuestión de custodia. En este sentido, pero arquetípicamente se dice, es una simplificación, ¿no? Pero se dice que la custodia puede impedir el ingreso u obligar al ingreso, ¿no? Impedir el ingreso u obligar al ingreso. Por ejemplo, en una cárcel, ¿no es cierto? Pensemos en una cárcel. El que ingresa no entra porque le permitan el ingreso. Se ejerce aquí una tercera cuestión que es la obligación. Y cuando el patovica, digamos, el custodio de la entrada, saca al borracho de adentro del boliche, lo está expulsando. Con lo cual es un obligar a la salida, no es solamente no permitir el ingreso. Entonces, decimos, para ver este tema, la custodia puede impedir la entrada, es decir, como cuestión de reserva, impedir la entrada. Puede obligar a la entrada en algunos casos, como por ejemplo vemos en las seccionales de policía, en las cárceles, vemos esta cuestión de obligar a la entrada. Los secuestros, ¿no es cierto? Los abusos, muchas cuestiones permiten este tema y se generan en esta obligatoriedad del ingreso. El secuestro es una entrada obligada. Entonces, y ahí se ejercen por las funciones de la custodia que maneja la fortaleza de esa columna de diestra, que es una columna contundente y fuerte. Entonces, la custodia puede, y con relación a la salida, puede obligar a la salida, como en el caso del borracho, o puede, del borracho que sacamos de adentro, ¿no es cierto?, porque está haciendo lío, o obligar a la salida, expulsando, o impedir la salida, como en el caso de las cárceles, ¿no es cierto? A alguien que está secuestrado no se puede ir porque le impiden la salida. Entonces, todas estas cuestiones se ven más relacionadas, digo arquetípicamente, porque no agota la cuestión del magisterio, pero vemos que hay cuestiones que guardan determinada afinidad con usos de la custodia. En cambio, la hospitalidad, el magisterio de la hospitalidad con relación a la puerta, uno, permite la entrada, invita a la entrada, porque no solamente permite, sino que invita a la entrada, ¿no? Es decir, que es una cuestión no obligatoria, pero sí interesada por la entrada, invita a la entrada. También la puede permitir. Y con relación a la salida, permite la salida, ¿no? O invita a la permanencia, o contiene, que esta es una función invitativa de la continencia, ¿no? Que no es el impedir la salida. En un punto se puede relacionar con el impedir la salida, pero no, es en realidad una voluntad de contención. Es decir, no, esta es tu casa, no, quédate, pero no, yo tengo razones para, bueno, es tu casa, quédate, no, tenés la cuestión, yo te contengo, pero no quiero molestar, no,
quédate. Quédate, bueno, pero vos me estás obligando a quedarme. No, 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 te estoy invitando y te ruego, por favor, que te quedes. ¿Por qué? Porque sé que te puede ser difícil, pero te quiero darte hospitalidad, quiero darte esta cuestión, y cómo lo podría hacer una familia, le dice, no, acá tenés casa, no importa, acá tenés casa, quédate acá, no, 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 y te contenemos para que puedas estar. ¿No? Entonces, estas funciones se pueden ver más relacionadas con la hospitalidad. Pero por supuesto, la contención, la invitación, también requieren funciones de la custodia. Pero en una, podríamos decir, en una enseñanza un poco así estricta o muy término a término, para enseñanza en los primeros grados, se relaciona estas funciones como funciones afines de la puerta, para poder ser interpretadas desde el occidente. Entonces, decimos, la custodia respecto de la entrada obliga a la entrada o impide la entrada. Obliga o impide, ¿no? Son dos verbos que en realidad no están tanto en la hospitalidad. Si bien la hospitalidad tiene que tener también esos verbos impedientes para defender precisamente, pero bueno, en el templo esa verbalidad queda relacionada a veces con la función de custodia. Obliga o impide. Entonces, impide la entrada, u obliga a la entrada, impide la salida, u obliga a la salida o expulsa. ¿No? Impide la salida retiene, ¿no es cierto? Es cautiva. Entonces, y la hospitalidad es invita o contiene, ¿no? Entonces, invita a la entrada, o permite la entrada, digamos, permite la salida, y contiene, ¿no? O invita a la permanencia, ¿no? Pero son virtudes blandas, como corresponden al sitial, a la columna de la izquierda, ¿no es cierto? Mientras que en la custodia son representaciones más duras, más rígidas, más materiales, más determinadas, como corresponde a la columna de la derecha. Bueno, empezamos a tratar los sitiales, y vamos a seguirlos tratando en la próxima reunión. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima. Vamos a ver. Ahí está. Escenas. Y aquí. Muy bien. Ya vamos a aprender a manejarnos con este estudio. Un gran saludo. Hasta pronto. Muchas gracias.